Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, con la que este lunes estamos arrancando una nueva semana informativa en Extra Plus. El 18 de mayo, pero de 1895, hace 129 años, nació Augusto Nicolás Calderón Sandino, que es el nombre con que fue inscrito a quien conocimos más tarde como Augusto César Sandino. Sobre este tema vamos a conversar hoy con Francisco Javier Bautista Lara, investigador, escritor, que además está presentando la segunda edición de su libro Somos lo que recordamos. Pero antes de hablar de Sandino, quería rápidamente comentar, y le pido permiso aquí a Francisco Javier, un hecho importante o un par de hechos importantes ocurridos este domingo. Tal vez desde horas del mediodía, un poco después de pasada el mediodía, empezó a darse la información o a conocerse la información de un accidente aéreo sufrido por el presidente de Irán, que iba acompañado por su canciller, por el gobernador de la región de Azerbaiyán Oriental, por un imán de una población cercana, de Tabriz, y otras personas más, es decir, el personal de la aeronave, personal de seguridad, etc. Desapareció de los radares, habían estado en Azerbaiyán, justamente en la zona de Azerbaiyán, viendo unas obras que estaban terminándose. Salió la caravana de helicópteros, porque eran 3 helicópteros los que estaban viajando, había mal tiempo, se ha considerado esta como una de las razones del accidente, y el helicóptero en que viajaba el presidente Ibrahim Raisi de Irán se precipitó al suelo. Primero hablaron de un aterrizaje forzoso, incluso dijeron que habían logrado comunicarse con pasajeros de ese helicóptero, lo que había permitido tener una idea de la zona en que el helicóptero había caído, una idea que no está, o una información que no está del todo errónea, en el sentido que cuando se encontró finalmente, casi a la medianoche, hora de Nicaragua, las últimas horas del domingo, hora de Nicaragua, ya en las primeras horas del día lunes, ya con un poco de sol, se encontró el helicóptero en la zona norte de Irán, pues se pudo verificar que el aparato había quedado destruido y que sus integrantes o sus pasajeros habían muerto todos, no había sobrevivientes. Sin embargo, ninguno estaba dentro del helicóptero. Ninguno de los fallecidos estaba dentro del helicóptero. Que ese es un dato muy interesante. Ninguno estaba dentro del helicóptero. Recuperaron cuerpos enteros y ninguno calcinado, porque el helicóptero se quemó. Los cuerpos estaban fuera del helicóptero, cerca del helicóptero, pero no dentro del helicóptero. Lo que podría confirmar la información que se había dado temprano acerca de las comunicaciones. El asunto es que el presidente de Irán pues, falleció en este accidente aéreo, cuyas causas ahora empiezan a investigarse. Los resultados de esta investigación dirán mucho acerca de lo que pueda suceder en esa zona del Medio Oriente. Sin embargo, hay varias cosas que habrá que tocar y haremos un programa especial sobre este tema, porque ya pues, se ha nombrado al sucesor, su vicepresidente, de conformidad con la Constitución y aprobado ya por el Consejo, por un Consejo especial que se crea con motivo de este asunto. Mohamed Mokber lo va a suceder interinamente como presidente de Irán, porque en 50 días tiene que organizarse una nueva elección. Mientras tanto, el ayatolá declaró 5 días de luto en Irán. Entiendo yo que este día, el martes 21, se van a celebrar los funerales de Ibrahim Raisi, el presidente,
de su canciller, que lo estaba acompañando también, que estuvieron aquí en Nicaragua el año pasado. El año pasado estuvieron aquí en Nicaragua el canciller Hossein Abdollahian, igualmente el gobernador de la provincia oriental de Azerbaiyán y el imán de la provincia de Tabriz o del poblado de Tabriz, Mohamed Ali Aleshem. Junto con ellos, decíamos, murió también el piloto, el copiloto, otro miembro de la tripulación, el jefe de seguridad del presidente Raisi y además un escolta, que eran todos los que viajaban en este helicóptero. Así que vamos a estar pendientes pues, de lo que ocurre. Un segundo dato que quería, o una segunda información que quería tocar es rápidamente las elecciones en República Dominicana. Fue reelecto el presidente Luis Abinader con casi el 60% de los votos, 56% de los votos, electo en primera vuelta. Mucha gente estaba esperando una segunda vuelta, sin embargo, lo decía MIR Consultores la semana pasada, en un sondeo que hizo a nivel latinoamericano y tocó la República Dominicana, el presidente Luis Abinader tenía una aprobación superior al 45% en su gestión presidencial, lo cual indicaba que estaba muy fuerte pues, para poder o para ir a estas elecciones, como en efecto ocurrió. Con el 56% fue electo o reelecto el presidente Luis Abinader en República Dominicana. Pues eso. No sé si hacemos pausa para que hablemos de Sandino, Francisco Javier, o querés que arranquemos ya con... Bueno, como vos querrás. Arranquemos con Sandino, pues 18 de mayo, 1895. Bueno, para Nicaragua, muchas gracias, Néstor, muchas gracias a la audiencia de este canal. Para Nicaragua y para el mundo latinoamericano e hispanoamericano, el nombre de Sandino, el recuerdo de Sandino tiene una trascendencia continental. Es decir, no es solamente un héroe nacional de Nicaragua, reconocido como tal en la Constitución política y venerado con frecuencia en las distintas actividades políticas, sociales, culturales de Nicaragua, sino que encarnó durante un relativamente corto plazo, dejó encarnada un impacto en la historia política latinoamericana y continental. Y trasciende además, porque llegó a trascender, es decir, por ejemplo, Mahatma Gandhi tuvo correspondencia con él. Es decir, todo el mundo de la época, digamos, de los años 20 en adelante, cuando se conoce su lucha antiimperialista, todo el mundo lo conoció, se refirió a él, quedó sorprendido frente a lo que estaba haciendo. Y eso es importante reconocer que en realidad Sandino es un suceso impronosticable, imposible de prever, fuera de cualquier perspectiva de análisis. Cuando surge, es imposible que ocurra. Porque Sandino no es solo un nombre, es un acontecimiento, es un impacto histórico. Pero ese personaje, en ese acontecimiento, con ese impacto histórico, es impredecible. Si vos analizabas el Sandino de 1925, era imposible que dijera que ese individuo nicaragüense, ese personaje nicaragüense, pequeño, no es fornido, con una escasa formación, sin formación militar, desconocido, tendría el arrojo, la valentía de enfrentar al ejército más poderoso de la época que estaba ocupando Nicaragua, y no solamente enfrentarlo, sino que resistirle y vencerlo. Eso es imposible de pronosticar. Por eso yo insisto que tanto Sandino como Darío caben perfectamente en la metáfora del cisne negro. El cisne negro, una metáfora antigua del siglo I, que adquirió vigencia después en el siglo XVII en Gran Bretaña, y que de vez en cuando se refiere, y cuando se refiere quiere mostrar esa metáfora de un suceso o de un personaje impronosticable, impredecible,
que ocurre repentinamente y provoca un gran impacto. Es decir, cuando vos analizás las circunstancias personales de Darío, ese Darío, con su origen, con sus características, digamos, es imposible prever que iba a causar un gran impacto al liderar un movimiento literario, modernista, revolucionario, que iba a tener trascendencia más allá del territorio nacional, del centroamericano, latinoamericano, en todo el mundo habla española, y además se convirtió en un clásico de la literatura universal. Pero era imposible preverlo eso antes. Lo mismo era imposible prever a Sandino. Este personaje, cuando se alza en 1927, en mayo del 27, contra la invasión norteamericana en Nicaragua, cuando emite su proclama famosa del 1 de julio, el Manifiesto de San Albino, los primeros comentarios de la prensa norteamericana y de los políticos nacionales es que está loco, no tiene la menor perspectiva. Esa proclama o esa rebeldía no va a durar mucho, es imposible que dure mucho. Y es imposible que dure mucho porque Nicaragua está tomada militarmente por el ejército norteamericano. Todas las principales plazas de Managua, de León, Chinandega, Granada, están tomadas. Es más, prácticamente días después de San Albino, del manifiesto de San Albino, se produce el intento de toma de Ocotal. ¿Ah? Y con el intento de toma de Ocotal, que resulta en una derrota, ese movimiento, ese alzamiento, prácticamente estaba derrotado. Prácticamente estaba derrotado. Pero sucedió lo inesperado. Sucedió lo inesperado. Es circunstancial, los hechos alrededor de Sandino son circunstancias que de una u otra forma van creando al personaje. Me parece a mí, desde 1912, cuando pasan arrastrando las tropas norteamericanas y sus allegados nicaragüenses pasan arrastrando el cadáver de Benjamín Celedón, que mira ese muchachito que tiene 16 años, ¿ah? Y lo espeluzna, eso es totalmente un asunto porque ¿cuánta gente vio el cadáver mancillado, arrastrado de Celedón? ¿Cuánta gente? Es decir, ¿y cuántos de esos realmente más tarde hicieron algo parecido a lo de Sandino? Es decir, hay varias circunstancias ahí que se unen. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Francisco Javier Bautista Lara, investigador, historiador, escritor, curioso, principalmente curioso. Estamos hablando en esta edición, sumando vigores a propósito de los 129 años del nacimiento de Augusto César Sandino, inscrito Augusto Nicolás Calderón Sandino. Decíamos que las circunstancias de una u otra forma van moldeando a ese muchacho que sale de Nicaragua, que va a México, que regresa, se involucra en la guerra constitucionalista, ¿ah? Sin la idea de que él va a hacer algo más, es decir, él viene a apoyar al partido, digamos. Sí, bueno, mira, pero es que lo interesante es que ese personaje que regresa es totalmente distinto en cuanto a su personalidad, en cuanto a su fuerza, a su energía, a sus convicciones, a las ideas que circulan por su cabeza. Ahora hay elementos que se han sumado a su niñez, al aprendizaje de su niñez y su adolescencia, donde él vivió en un entorno social de pobreza y de exclusión, visto, digamos, las dificultades de su madre, de sus hermanos, vio, digamos, ese entorno de su pueblo, del Inquinomo y de la sociedad, digamos, de la época. Vio también la ocupación militar norteamericana, pero a eso se sumaron otros elementos, el indigenismo, por ejemplo, que vio en México, la experiencia laboral que tuvo en México y en Centroamérica, cuando pasó por Honduras, Guatemala.
también el sentimiento antiimperialista que todavía fluía de manera muy fuerte en México después de la Revolución Mexicana. Todos esos elementos están sumándose en él, porque en México él no fue a estudiar a una universidad ni se inscribió en un curso formal, pero tuvo influencia práctica en el camino de la vida, en la escuela de la vida, y también de carácter espiritual. Incluso se involucró con algunos grupos de reflexión, digamos, filosófica, religiosa, espiritual más bien, incluso con la masonería, que le permitió encontrar en él ciertas fuerzas y ciertas energías humanas profundas que se sumaron al conocimiento que estaba adquiriendo en la vida práctica. Él regresa a Nicaragua en un contexto político convulsionado, cuando hay un breve impasse de la ocupación militar norteamericana, y no es que la ocupación militar haya desistido de su presencia en Nicaragua, es que prácticamente la presencia física de los marines se reduce temporalmente, pero permanecen anclados en las costas los buques americanos y permanece el control político, económico y militar, en realidad, de los norteamericanos en el país. Y hay un conflicto que los norteamericanos no quieren arriesgar sus intereses hegemónicos, no quieren arriesgar sus intereses geopolíticos del Canal de Panamá, que los conservadores le habían ofrecido y le habían cumplido muy bien con el Tratado Chamorro-Bryan de 1914. Entonces, en una situación convulsa en Nicaragua, ellos buscan cómo esa se calme, se resuelva, pero no por el bien de Nicaragua ni por el entendimiento de los nicaragüenses que logren una salida democrática, digamos, a su propio proceso político, sino porque no quieren poner en riesgo sus intereses estratégicos. No quieren que el canal interoceánico, esta visión que ellos tienen de futuro, independientemente que se hayan aprobado el Canal de Panamá y hayan iniciado las obras y casi por concluir las obras en Panamá, quieren tenerse asegurada esta opción por Nicaragua. Ese es el punto estratégico de los Estados Unidos. Especialmente para que no represente una competencia a ese negocio que ya tienen prácticamente armado en Panamá. No quieren que nadie meta las manos aquí. Y quieren asegurarse la propiedad exclusiva, futura, por 99 años, de esta posibilidad que además ellos piensan que la pueden hacer quizás en el futuro. Entonces, Sandino llega a esa convulsionada circunstancia. Y él viene y él se da cuenta de la legitimidad constitucional que representan los liberales. Juan Bautista Sacasa, que está convencido que tiene el derecho legítimo a la presidencia, que fue usurpada con los conservadores y que los conservadores tienen el apoyo norteamericano en esa ocupación de facto de la presidencia. Y está Adolfo Díaz en la presidencia. Pero Adolfo Díaz para Estados Unidos representa el amigo incondicional. Con Adolfo Díaz los Estados Unidos saben que se aseguran cualquier decisión y que él la va a acatar de manera disciplinada. Ha sido un empleado de los norteamericanos. En cambio, los liberales, bueno, en este tiempo el liderazgo de los liberales está a cargo de Moncada y de Juan Bautista Sacasa. Digamos, también son permeables, pero todavía el proceso de doblegarlo, pues es un proceso... No están probados todavía. Que no ha sido probado. Los conservadores ya están probados. Emiliano Chamorro firmó el tratado. Adolfo Díaz pidió la intervención de 1912. Es decir, esos son unos amigos conocidos. Sandino, por lo tanto, ve en ese liderazgo liberal de Juan Bautista Sacasa y Moncada una opción, digamos, democrática, liberal y además legítima. Pero es que además habíamos dicho, y durante la pausa decíamos que pues su papá, que de una u otra forma influye en él, es liberal. Claro. Es decir, tiene simpatía por el liberalismo. Entonces, es importante señalar esto porque todavía en ese momento Sandino no ha rechazado la opción liberal, ya rechazó la conservadora. Pero él todavía ve en el liberalismo, que está vinculado con sus orígenes del pensamiento cercano alrededor de su casa, ve valores. No se ha decepcionado totalmente. Tiene dudas quizás, pero no tiene una decepción y un rechazo, por lo tanto, a esa opción. Entonces comienza a participar con los liberales en la guerra constitucionalista. Esta es la primera y única experiencia militar previa a la guerra que inicia Sandino, entre octubre de 1926 y mayo de 1927. Antes no tenía ninguna experiencia militar, por eso él dice, no ha sido político ni militar, y es cierto.
Él no ha sido un político activo, orgánicamente integrado a la actividad política con ningún grupo político. Ha visto esa participación de su padre y de otros. Tampoco ha participado en las guerras que hasta ese momento habían ocurrido. Ha tenido su vida privada cotidiana y estuvo fuera del país. Vivió experiencias distintas, pero ahora que regresa se involucra sin haber tenido los antecedentes de una política, de una práctica política y de una participación militar. Mira, entonces, para ser jefe militar, para tener tropa, normalmente lo que había es que el hacendado, la persona pudiente, se llevaba a sus empleados. ¿Ah? Y entonces sus empleados eran su tropa y él era el general de esa tropa. Normalmente eso ocurría de esa manera. Pero Sandino no tiene hacienda, no tiene propiedades, no tiene empleados. ¿Cómo él se convierte en jefe de una tropa? Y ahí viene la experiencia de él laboral sindical, digamos así. Porque él está en una mina San Albino, en esa mina hay obreros. No son los mismos. La categoría social del obrero minero no es la misma del campesino de la hacienda. Hay formas distintas de ver las cosas y de vivir la vida. Entonces, pero Sandino regresa con un liderazgo fortalecido o con una fuerza emocional, mental, psicológica, humana distinta que es capaz de atraer a los otros. Él no es jefe de hacienda, no es dueño de hacienda, tampoco es gerente o jefe principal de una empresa de ese tipo. No es capataz. Simplemente es un obrero que está ahí. Pero ese obrero atrae al resto. Hay un factor humano clave que hay que estudiarlo de fondo. Hay una espiritualidad crecida en él. Un discurso que es capaz de decir y persuadir con su mirada, con su gesto, con su planteamiento. Y convence a un grupo importante de centenares de compañeros mineros y se alza con ellos. Esa es su fuerza básica. Con eso inicia Sandino la lucha en la guerra constitucionalista. Sus soldados no son los empleados de una hacienda agrícola, sino son los empleados, los mineros de una empresa minera. Y Sandino los convence de la legitimidad del planteamiento que tiene y al cual él se quiere sumar. Ahora, el liderazgo político de la época, Moncada, etcétera, no le tiene mucha confianza al principio, pues porque es un advenedizo, pero también entendamos que es hijo de don Gregorio. Entonces, eso le da de alguna forma cierta puerta abierta. Es decir, es el hijo de don Gregorio, conocido allá en Niquinomo, vecino de San Marcos, vecino de Mazatepe y por lo tanto familia conocida. Eso es una puerta para entrar. Entra y participa. En aquel tiempo, vos sabés que no hay unas academias formales, bueno, la que tenía Celaya, pero eso había quedado en decadencia con la contrarrevolución conservadora. Entonces, al ser jefe de una tropa que lo sigue, Sandino es general. Es decir, es jefe de esa tropa. Sí. Y ocupa un territorio del país que es el norte de Nicaragua. Pero en aquel momento, la prioridad americana en realidad no estaba en el norte de Nicaragua, estaba en el Pacífico de Nicaragua. El ferrocarril de Nicaragua, los puertos, Corinto en particular, y toda la capital, León, Chinandega, Masaya, Granada y Managua y Rivas, era la prioridad de la ocupación americana. Habían tropas también en otros lugares, pero la mayoría estaba aquí, porque ellos tenían el control del ferrocarril, de los puertos, de las plazas más importantes del país. Pero Sandino se atrinchera allá en ese escenario. Entonces ahí tenés dos experiencias iniciales de Sandino, la experiencia militar, que aflora con un liderazgo natural, que él comienza a poner en evidencia, pero también el conocimiento de un territorio que no conocía, es decir, un territorio que ya conocemos, la Segovia, el norte de Nicaragua. Esa es la introducción de Sandino. Por eso yo podría decir que el preámbulo de la vida pública de Sandino, el preámbulo de la guerra, digamos, antiimperialista y patriótica de Sandino se desarrolla en esa escuela, en esa vida práctica que se da entre octubre de 1926 y mayo de 1927. Después se rompen los fuegos. Prácticamente son 6 meses de entrenamiento, digamos. 6 meses de entrenamiento para conocer terreno, ¿ah? Y 6 meses de entrenamiento para conocer además el manejo de las tropas, porque es aprender a manejar las tropas ya en situaciones que podrían ser bélicas, ¿ah? que hay, porque él tiene algún enfrentamiento, no es que porque esta no era la zona de
de interés de los Estados Unidos, no hubo enfrentamiento. Él tuvo sus escaramuzas, digamos, y eso pues algo le dio. Lo vamos a ver un poco más tarde, después del manifiesto de San Albino en la toma de Ocotal, que resulta en una derrota para Sandino, ¿verdad? Porque es decir, la forma en que está dispuesta la defensa de Ocotal y además en la utilización por primera vez de aviones para el bombardeo de civiles y demás por parte de Estados Unidos, pues contribuyen a algo que él no había calculado en aquel momento, ¿verdad? Que no había calculado en aquel momento. ¿Tiene idea? ¿Crees vos que tiene idea Sandino? Porque, vuelvo, hay circunstancias, ¿no? Es decir, el 4 de mayo de 1927 para él se convierte en una circunstancia que lo lleva a una disyuntiva. O siguen los pasos del resto de los jefes liberales y junto con José María Moncada entrega las armas, según se ha acordado en el Espino Negro, ¿ah? Y hasta Pompón regresa a sus actividades civiles. O dice lo que dijo: aquí estoy, no me rindo, ¿ah? No acepto, y empieza. ¿Tiene idea él que eso que está arrancando va a ser tan grande, tan importante para este país, para este continente, para otras naciones fuera de este continente? ¿Tienen en algún momento idea de que esto es una cosa enorme? Porque se convierte en una cosa enorme. Hacemos la pausa y hablamos acerca de esto en esta conversación con Francisco Javier Bautista Lara. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Francisco Javier Bautista Lara, estamos conversando. Y te preguntaba que si él tiene idea, es decir, cuando él llega a Nicaragua, no sé, a lo mejor el mismo 4 de mayo, 5 de mayo, cuando él recibe la comunicación de que hay que entregar la arma y que ya esto se acabó, porque ya firmaron un acuerdo con Moncada, con Adolfo Díaz y la participación norteamericana, a la que él se resiste, ¿tiene idea de lo que va a empezar y de lo que va a significar eso que él empieza? Mira, el acuerdo con Stinson y Moncada es el 4 de mayo. Sin embargo, en realidad, Sandino no se entera de los términos del acuerdo el 4 de mayo. El 4 de mayo es en Tipitapa esa reunión. Sandino no está en esa reunión. Sandino es convocado junto con los otros generales por Moncada para una reunión que se da el 11 de mayo en Boaco. Ese día en realidad se entera de manera oficial de los términos del acuerdo Moncada-Stinson. Y en esa reunión, después de una conversación, me imagino, donde están hablando los distintos generales del ejército constitucionalista con Moncada, y Moncada explica los términos de ese acuerdo, es donde Sandino, donde le pide a todos que firmen, porque él va a notificar a Stinson que el acuerdo ha sido aceptado por sus tropas, por sus generales, que van a entregar las armas, pues, en los términos que se había indicado. Entonces todos los generales firman menos uno, Sandino, 11 de mayo del 27. Sandino se retira a donde están sus tropas, y ahí viene una duda, digamos, una incertidumbre de Sandino, porque bueno, si él dijo que no, ¿qué va a pasar? Es decir, sus soldados, ¿todos van a aguantar con él ahí o no? Es decir, no tiene recursos adicionales, no tiene un soporte económico y material, militar, bélico, que le permita sostener una resistencia ante esa situación. Porque todos los generales aceptaron la rendición, todos. Incluso viene Moncada y le manda un telegrama a Stinson, donde le dice que todos sus generales, excepto uno, Sandino, aceptaron, firmaron el acuerdo. Stinson le manda un informe al Departamento de Estado, donde informa lo que le dijo Moncada. El Departamento de Estado emitió un comunicado público donde dice que han resuelto la guerra en Nicaragua, que el problema está
favorablemente resuelto y que todos menos uno aceptaron la rendición, aceptaron los términos del acuerdo. Y el Departamento de Estado publica ese comunicado y sale en las primeras planas del New York Times y otros medios de comunicación. Entonces, eso sale el 14. Entonces, el 14 de mayo del 27, en realidad, Sandino se internacionaliza. Sandino, que era un perfecto desconocido, pasa a ser el nombre de primera plana de un montón de diarios donde dicen que todos menos uno aceptó los términos del acuerdo. Pero Sandino está todavía donde está. Y a los pocos días Moncada le dice a los gringos que quiere ir a hablar con él para persuadirlo. Porque para todo el escenario político nacional y para los oficiales americanos, lo que Sandino está haciendo es una locura, es un suicidio. No tiene desde el punto de vista material la menor posibilidad de vencer a las tropas de ocupación, de quedarse solo resistiendo sin entregar las armas a esa fuerza de ocupación que tiene controlado el país desde el punto de vista político, militar y económico. Entonces, Moncada se mueve, si mal no recuerdo, el 26, 25 de mayo a Jinotega. Y Moncada va acompañado de Anastasio Somoza García, que es su colaborador, y ha llamado a don Gregorio Sandino. Y le ha dicho, bueno, don Gregorio, mire, vamos a hablar con su hijo, que este hombre está loco, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Se le pelaron los cables. Vaya a convencerlo, vaya con nosotros a convencerlo que entregue las armas y que siga su vida, pues, cotidiana, etcétera, porque no tiene la menor posibilidad de resistencia. Don Gregorio está preocupado por su hijo, sin lugar a duda. Es un padre que ha tenido una cercanía con el hijo desde niño y que ha tenido esa cercanía. Entonces llega Moncada, Somoza y Gregorio con las tropas americanas que lo custodian. En realidad, Moncada está secuestrado ya por las tropas americanas, que son su escolta y sus acompañantes y sus oficiales. Y se reúnen con Sandino y hay una conversación que parece ser amable, según dice Moncada. Y Sandino escucha los planteamientos de los visitantes. Pero Sandino en ese momento dice, déjeme pensar, vamos a orar, voy a hablar con mi tropa, voy a hablar con mis oficiales, etc. Es muy difícil que en ese momento, yo digo, ¿qué pasaría si Sandino hubiera dicho, un momento, váyanse ustedes, no, me rindo, no entrego las armas? Ahí lo rodean porque las tropas que acompañan a Moncada son tropas americanas y están ahí reunidos en ese escenario todos. Simplemente la conversación que dice Moncada fue positiva, no tuvo una respuesta definitiva de Sandino, simplemente déjenme pensar, voy a valorar, etc. Y la tropa se va. Fines de mayo, don Gregorio, pues preocupado por su hijo, lo que es normal, y utilizado por Moncada para influirlo. Pero Sandino se queda ahí, habla con su tropa, algunos se quieren ir, están cansados de la guerra, otros quizás no, otros dicen, no jefe, quedémonos. Bueno, esa discusión seguramente ha de haber ocurrido en ese escenario donde prácticamente son los únicos alzados que no han entregado las armas, porque también estaba Cabuya en Occidente, pero a Cabuya lo mataron. Entregó las armas hoy y al día siguiente lo mataron. Sandino también ve esa perspectiva, es decir, en realidad ya Sandino se convirtió para los gringos en un hombre inaceptable, incómodo, porque se está rebelando, no solamente contra Moncada, que era su jefe, sino contra la posición de los norteamericanos. Ahora, Sandino creo que también se consterna cuando ve a Moncada, a Somoza García y a su papá, custodiados por las tropas americanas. Entonces él se percata que el nivel de dependencia es total. Es decir, que la libertad de los líderes políticos nicaragüenses, incluso de los liberales, en realidad no existe. Ellos están sometidos a un control militar real, que acompaña y que mueve y que decide y que condiciona. Eso comienza a ser una incomodidad creciente de Sandino. Y Sandino el 1 de julio, unas semanas después, proclama el Manifiesto de San Albino, que es una proclama política contundente, y a los pocos días, el 16 de julio, se toma Ocotal, iniciando, digamos, los juegos de la guerra antiimperialista y patriótica que Sandino desarrolla. Ahora, la pregunta es,
si Sandino era consciente de la connotación de lo que estaba iniciando, de la mecha que estaba aprendiendo, yo creo que ya Sandino comenzaba a ser consciente del rol que tenía. Y él habla de un destino supremo. Y eso se parece también a Darío. Darío de niño, de adolescente, comenzó a percatarse de que él tenía un destino, de que él tenía un mandato casi divino que asumir. Y lógicamente la gente de su alrededor le parecía que era un chavalo loco. Y Darío reafirma eso en aquel discurso que da en León cuando viene en 1907, donde él habla del supremo destino que ha tenido que cumplir. Pero él lo visualizó como visión y como propósito desde su adolescencia. Pero Sandino no, Sandino lo está visualizando en este año 1927. Él está viendo que tiene como un propósito, como un destino del cual no puede evadirlo. Ahora, lo que Sandino no está claro es hasta dónde va a llegar eso, pero él creo que es consciente y los documentos que publica comienzan a plantear ese nivel de conciencia espiritual, moral, psicológica y material que acaba de iniciar un proceso contundente en la historia de Nicaragua y la historia del continente americano. Ahora, ¿va a durar un año o 2 o 10? Eso no lo sabe, pero acaba de abrir un nuevo capítulo de la historia. Es que justamente en el manifiesto de San Albino, él plantea varias cosas, ¿no? Es decir, Nicaragua todavía tiene hijos que la aman. Soy nicaragüense, me siento orgulloso de ser nicaragüense y por mis venas corre sangre india americana. Mi nacionalidad me da derecho a asumir la responsabilidad de mis actos en las cuestiones de Nicaragua. Es decir, él ya tiene una visión en ese momento sí. Él tiene una visión política e histórica de su rol. Él ya está investido de algo más que lo hace ser trascendente. Algo más que se manifestó desde el liderazgo que arrastró a otros. Mira, vos puedes tener un discurso, pero de repente tu discurso nadie lo sigue, porque no solo necesitas el discurso, necesitas un carisma, necesitas una fuerza, una energía mental, emocional, que tus palabras sean capaces de conectarse con el otro. Y ya Sandino, en fines del 26, comenzaba a tener de manera evidente ese atractivo que se maximiza en mayo del 27. Esos muchachos, esos hombres que lo siguen a esa jornada imposible, a esa jornada loca. Bueno, Gabriela Mistral lo llamó el pequeño ejército loco. No es absurdo, es lógico. Enfrentándose al gigante invencible. Bueno, eso requiere una fortaleza extraordinaria. Por eso es que Sandino asume, digamos, el toro por los cuernos, enfrenta y hace sus planteamientos a ese gigante con una contundencia y una claridad absoluta, y ahí él rompe definitivamente con el liberalismo, porque se da cuenta que no es más que un cómplice y un títere de las fuerzas de ocupación, y que tanto liberales como conservadores son la misma cosa, que han perdido, ese liberalismo ha perdido los brillos y las calidades patrióticas que tenía en la historia. Y yo diría que Sandino en realidad es el último liberal con esos aires progresistas, que se despoja de esa vestidura corrompida y deteriorada, así como Benjamín Celedón fue ese liberal comprometido, y Zelaya, el líder de esa revolución liberal, y Cleto Ordóñez, el líder de aquella primera revolución popular, antiimperialista y antioligarca. Bueno, Sandino ya cierra ese capítulo para la historia de Nicaragua. El liberalismo se convirtió en cómplice de la ocupación americana, en una componenda absurda y cómplice de un antipatriotismo que es capaz de ceder la soberanía, y por lo tanto no tiene ningún valor político en una perspectiva de una nación soberana, independiente
Y entonces hay un nuevo planteamiento. Justamente ese nuevo planteamiento, si querés hacemos la pausa, porque ese nuevo planteamiento se va a convertir en una ideología autóctona, es decir, aquí ya no es el liberalismo que viene de Europa, ¿ah? Porque el liberalismo tiene su origen en Europa, llega a Nicaragua con esos vientos de novedad y demás, pero ya no es eso foráneo. Se empieza a crear un pensamiento nacional que además trasciende la frontera, ¿ah? Y de alguna manera es un pensamiento latinoamericano. Se convierte de alguna manera en un pensamiento latinoamericano que se infunde en los liderazgos revolucionarios latinoamericanos posteriores al 34. ¿Ah? Es decir, una ideología latinoamericana nacida en Nicaragua, de una u otra forma. Un pensamiento propio Sí. auténtico, de trascendencia continental. De trascendencia continental. Vamos a hacer la pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Tenés el libro Somos lo que recordamos. Es decir, de una u otra forma, esto, Francisco Javier, tiene que ver con esto, porque está además reflejado en tu libro. Es decir, Cleto Ordóñez, que vos rescatás y procurás dimensionarlo en la historia de Nicaragua a través de este libro. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Él no está pensando en, yo voy a hacer luego una imagen, un ícono. No. Él está haciendo lo que va a hacer. Y así vas sumando personajes de la historia, ¿no? Que hacen lo que tienen que hacer en el momento en que están y las circunstancias que tienen. Pero Sandino va más allá de esto. Me parece a mí que Sandino sí está en el momento en que está, hace lo que tiene que hacer, pero ya no está pensando en el momento. Él ya va pensando, me parece, un poco más para allá. Sí, yo creo que sí. Sandino ya tiene una visión en el 27 trascendente. Es decir, él está convencido que lo que él está haciendo está generando una huella profunda que le va a trascender a él. Ya tiene una visión, digamos, más allá de su tiempo. Quizás está revertido de una fortaleza espiritual que ha venido cultivando, espiritual, moral, política, social, etc. Y él logra interpretar la realidad de su tiempo y logra percibirla en el presente y en el futuro. Y percibe los riesgos, incluso la posibilidad de su muerte. Y en eso también tiene similitud a Darío. Darío también es consciente del impacto de la obra que está haciendo y de la trascendencia de la obra, porque se cree, está convencido de eso. No, independientemente que los otros crean o no, él lo cree. Y Sandino lo creía. Entonces, eso le da un liderazgo atractivo a la gente que lo ve, porque vive su tiempo, pero interpreta el tiempo que le ha tocado vivir y percibe la trascendencia de los actos que está asumiendo y las consecuencias posibles de sus actos. Claro, eso es imposible que él prevea si va a durar 3 años o 5 o 10, eso no lo sabe, pero él sabe que eso está haciendo y está convirtiéndose en un artífice de la historia. Y eso lo va confirmando a medida que pasa el tiempo, cuando comienza a ver cómo lo que él hace tiene escenarios internacionales que son eco de sus planteamientos, escenarios internacionales que repiten sus discursos y sus planteamientos y que se convierten en una caja de resonancia de la lucha sandinista que está librando aquí en este territorio en contra de la ocupación americana. Y además el reconocimiento internacional de la desproporción de la lucha, es decir, por un lado un ejército americano poderoso, fuerte, numeroso, y por otro lado un pequeño ejército escaso de recursos, escaso de hombres, arrinconado en un territorio del país que está prestando resistencia inclaudicable y fuerte
a ese enemigo poderoso. Y además se queda solo Sandino porque las fuerzas políticas nacionales guardan distancia. Liberales y conservadores ya no son sus aliados. Las fuerzas tradicionales, sí. Es decir, los que integran su ejército son ciudadanos, quizás de ascendencia liberal o conservadora o de ninguna ascendencia, que creen en el discurso que este hombre está planteando y que creen en la naturaleza de la lucha que está siendo incorporada de manera profunda en la conciencia nacional y en la conciencia continental, y que tiene ecos más allá del continente, incluso en Asia, en Europa. Es decir, mucha gente escucha y mucha gente le suena que ese discurso, que está respaldado por una acción inexplicable, tiene validez. Es decir, lo que él dice es correcto. Él está señalando que la ocupación americana en el país está atentando contra la independencia, contra la soberanía, y que es totalmente arbitraria y que es inhumana y que es incorrecta y que debe cesar de inmediato. Ese planteamiento es legítimo, pero también dice que las fuerzas nacionales, tradicionales, liberales y conservadores son cómplices de esa ocupación, y eso también suena legítimo, le da una gran autenticidad a su planteamiento, y además él está arriesgando su propio pellejo, el de él y de su gente, y está ahí enfrentando, mordiendo el leño, como diríamos nosotros, con la escasez que todo el mundo sabe, hasta el fin. Y eso es ejemplar. Por eso que Sandino se inmortaliza y es consciente de su inmortalidad. Y además él sabe que cuando cesa la ocupación americana, por ejemplo, ante la imposibilidad de vencer a esa resistencia sandinista y ante la imposibilidad de Estados Unidos por el costo político internacional y el costo económico, que significaba seguir anclado ahí, porque la denuncia internacional que Sandino logra acoger a nivel internacional, a nivel mundial, es altísima. Y eso se convierte en una ola que llega al Congreso de los Estados Unidos, a la opinión pública norteamericana, y el apoyo de los norteamericanos, el apoyo internacional a la ocupación americana no existe. Es insostenible. Los norteamericanos saben que tienen que retirarse y comienzan a salir porque no han podido doblarle el brazo a este nicaragüense rebelde. Y además, haciéndole peso a esa misma línea, se crean los comités de solidaridad con Nicaragua y con la lucha de Sandino, Mano Fuera de Nicaragua. Los grupos Mano Fuera de Nicaragua en varias naciones, especialmente Estados Unidos y México, ¿verdad?, que presionan a la opinión pública para justamente en ese sentido, terminar la ocupación. Sí. Por eso creo que, digamos, este libro que vos sabés que escribimos y que esperamos sacar otra profundización de estos temas, somos los que recordamos, seamos dueños de nuestra historia, la memoria de Sandino y las reflexiones sobre el Sandino que conocemos y de otros hechos y acontecimientos históricos los ponemos a la vista pública. Desde la evidencia de la histórica, desde los datos y desde los diferentes análisis disponibles para lograr y percibir la connotación de este personaje nicaragüense que tiene una profunda huella en la historia nacional y continental. Esta es la segunda edición de Somos lo que recordamos, hemos tenido nuestra historia, que es una contribución, una modesta contribución, digamos, son 400 páginas de reflexiones y de análisis. Y estos elementos que yo te compartí ahora están expresados en el libro. De reflexiones y análisis a partir de una investigación que, por ejemplo, te lleva, decía yo, a rescatar a Cleto Ordóñez. Cleto Ordóñez, que ha estado olvidado de alguna manera en la historia de Nicaragua, pues la gesta de Cleto Ordóñez. Y que también era un autodidacta ejemplar. Sí. Cleto Ordóñez, bueno, las dificultades, era un mulato, ¿verdad? Un mulato, hijo de una mulata, hijo ilegítimo. Y este muchacho, bueno, le gustaba, leía, escribía poesía, parece que cantaba, tocaba la guitarra, tenía cierto don en la comunicación, un don natural de liderazgo, que no lo aprendió en las escuelas, pues no tuvo ninguna formación relevante, pero ocupó la segunda posición más importante de la Federación Centroamericana, fue inspector general de la Federación Centroamericana, lo cual es importante, pues relevante. Pero el impacto de Cleto en general ha sido obviado históricamente. Pero en el siglo XX, en esta nueva etapa del imperialismo expansivo
norteamericano. En tiempos de Cleto eso no existía, era el imperialismo, el imperio mexicano, pues, Sí. la extensión del imperio mexicano y la oligarquía tradicional. Esas son las fuerzas que enfrenta Cleto, pero las fuerzas que enfrenta Sandino a principios del siglo XX es ese imperialismo que ha surgido y que se comienza a expandir de manera peligrosa en el continente americano, como también lo identificó Sandino en su tiempo, es decir, ese peligro de ese vecino del norte. Rubén Darío. Rubén Darío también sí. lo identifica Sí. en la Oda a Roosevelt, por ejemplo, y Sí. en otros textos más. Es decir, eso es a ese es el que enfrenta Sandino, que ha sometido y ha doblegado la soberanía nacional y que además atenta con hacerlo con todo el continente. La lucha de Sandino en Nicaragua y la victoria de Sandino en Nicaragua en realidad no es una victoria nacional solamente, es una victoria continental de los pueblos por la independencia y por la soberanía. Incluso sigue siendo una bandera de lucha cualquier pueblo que se alce contra, contra el imperialismo y cualquier pueblo que defienda su soberanía y su autodeterminación y su independencia, en realidad está obligada a tomar la bandera de Sandino porque es el ejemplo del pensamiento y la acción antiimperialista, patriótica, que ha quedado anclada y encarnada en la conciencia. Sí, pero es lo que yo te decía, es decir, aquí con Sandino surge un pensamiento autóctono, criollo quiero decir en el sentido de que es nuestro, lo cocinamos o se cocinó aquí en Nicaragua, ¿verdad? Pues se expandió. Claro, y en eso vos sabés que Carlos Fonseca tiene una acertada decisión, una acertada interpretación de la historia, porque percibe después de ese silencio impuesto por la dictadura, de esa represión atroz de la dictadura, percibe que realmente la lucha nicaragüense y latinoamericana debe anclarse en ese pensamiento, en esa lucha, en esa esencia sandinista, y de ahí construye un pensamiento que tiene una continuidad presente auténtica y legítima. Sí. Solamente antes de preguntarte por el libro nada más, cierro yo con esto. Es tal el pensamiento que se ha creado o que ha creado Sandino y que han asumido, del cual se han embebido quienes lo siguen, ¿verdad? Que después de la masacre de días posteriores al 21 de febrero del 34, continúan y se encuentran en el 59, 58, 59 con las expresiones antisomocistas que se levantan en armas y hacen ese traslape histórico de Sandino a lo que va a ser más tarde el Frente Sandinista, ¿verdad? Es decir, y se mantienen 20 años, 25 años peleando, solitos, íngrimo en la montaña, íngrimo. Y eso es sustentado por el pensamiento de Sandino. Porque sí no es cierto, porque sí vos no te levantás en armas. Es que yo soy delincuente, y entonces como delincuente, no, hay un momento en que te cansás y ya no querés delinquir más y te terminás entregando. Pero estos están convencidos de lo que están haciendo. La llama de Sandino en esa etapa parece que se va a apagar, pero tiene la fuerza de volverse a encender de manera contundente y fuerte. Es decir, por lo tanto, eso le da una validez más allá de su tiempo. Y él era consciente de eso, de que él estaba sembrando algo más allá de su tiempo. Incluso cuando él sabía del riesgo de morir, de que lo mataran, efectivamente lo sabía. Sí. Pero él sabía que lo iban a matar físicamente, pero lo que había hecho, lo que había sembrado en la conciencia nacional y continental, eso no moría. Sí, sí. El libro, segunda edición, ya esta es, la primera edición se agotó, esta la presentaste hace año y medio, la primera edición. Hace un año. Hace un año, más o menos, ¿verdad? Presentaste la primera edición, ya estás en la segunda edición, que le hiciste algunas correcciones nada más. Sí, tiene algunas correcciones, pero en realidad es el mismo texto, correcciones
puntuales, pues. Pero no hay una ampliación de contenido. Un punto, una coma, sí, correcciones. Una cosa de esa, ¿no? Disponible. Bueno, está ¿dónde? disponible en Hispamer. Para Hispamer, y espero que puedan, los que no han podido leerla antes, que puedan acceder a ella y leerla para reflexionar sobre la historia con la documentación y la evidencia que compartimos. Y que les hinque un poco la curiosidad por si quieren también indagar más. Claro. ¿Ah? Porque ese es el objeto de estos textos. El que quiere indagar más, bueno, arranca por aquí y después empieza a buscar por su cuenta también, indagar por su cuenta. Claro. ¿Ah? Gracias, Francisco Javier, por esta Muchas platicada. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus.